entrevistas, esperando que se haga la hora, ya estamos a punto de empezar. Bueno, hoy nos va a acompañar una dramaturga que tengo el honor y el placer de entrevistarla, una querida amiga y una gran dramaturga argentina como es María Rosa Pfeiffer. Ella es dramaturga, directora teatral, actriz, investigadora, docente teatral y un montón de cosas más. Y además es santafesina y vive en Humboldt. Así que estamos esperando, si se conecta María Rosa, vamos a salir al aire las dos. Ahí veo que están entrando. María Rosa, ¿estás ahí? Sí, te doy permiso que nos conectemos. A ver si te veo. Si apareces ahí. Bueno, María Rosa tiene un montón de obras escritas, ha escrito obras de teatro para adultos, para niños, es decir, ahí estás, María Rosa. Hola, mi corazón, ¿cómo estás, mi vida? Contenta Qué placer, de qué encontrarnos. placer. A ver, ¿tenés volumen? Sí, 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 ¿vos me escuchás? Sí, ahora sí te escucho, ahora sí. Recién me costaba un poquito escucharte, hay algún poquito de retraso en la onda, diría mi abuela. María Rosa, querida, bueno, la charla que vamos a tener hoy contigo, decidiste llamarla Mirarse en el territorio, en el propio territorio, ¿no? Me pareció muy interesante la propuesta del nombre de la charla y entonces yo te pregunto, María Rosa, ese mirarse en ese propio territorio, ese mirarse en ese territorio, la dramaturgia, ¿es nuestro territorio? ¿Qué me contás? Sin duda alguna. Cuando vos me invitaste, y bueno, cuando con Gilda y Judith decidieron invitarme, que me dio una inmensa alegría, y estuvimos pensando cómo titularlo, bueno, queríamos un poco las dos hablar de nuestro territorio del interior, ¿no? Claro. Eh, y del interior en los dos sentidos, del interior del país y de nuestro interior. Así que por supuesto que nuestro territorio es la escritura, pero bueno, también es este territorio que nos inspira y que nos da el material tanto desde el paisaje como desde nuestros propios sentires para hacer lo que hacemos con todo el amor y la pasión. Sí, bueno, yo sé que escribiste obras para adultos, obras para niños, entonces vamos a empezar con los más chiquitos, ¿eh? Primero, te quería preguntar, ¿hay una diferencia, María Rosa, cuando uno escribe para adultos, cuando uno escribe para niños? ¿Hay una diferencia en el lugar desde el que uno se coloca, en la temática, en la mirada, o es lo mismo, o aplicás la misma metodología, el mismo proceso? Contanos un poquito cómo es eso de escribir para niños también. Bueno, yo creo que no hay una diferencia en la metodología, yo siempre me baso o me inspiro en imágenes, en sensaciones, en anécdotas, en pequeños hechos que me inspiran, como yo digo siempre, como en pequeños rincones, estoy atenta a las resonancias de esos pequeños rincones y lo único que sí tengo en cuenta cuando escribo es, sí, por supuesto, la diferencia de edades, pero tampoco demasiado, porque yo creo que y siempre lo sostuve durante mucho tiempo, casi 12 años, dirigí la Comedia Ambulante, que era nuestro teatro para niños en Santa Fe, y yo siempre decía que cuando una obra está bien escrita, está bien actuada, tiene una llegada a los niños y a los adultos, y una obra para adultos también puede ser vista por un niño, por supuesto, entendiendo las temáticas, ¿no es cierto? Pero yo creo que la magia del teatro eh, puede llegar a los niños como a los adultos y a los corazones de niños, de los adultos, y yo de alguna manera siempre escribo desde mi lugar, desde mi mirada de niña. En algún rinconcito siempre está ese niño, esa niña, ¿no? Sí, Y no solo cuando escribo para niños, cuando escribo para adultos también. Eh, claro. Siempre recuerdo la frase de Rilke,
que decía que para ser un poeta uno tiene que bucear en lo más profundo de su infancia y que es un pozo inagotable. Y realmente, a medida que pasa el tiempo, creo que ese pozo se vuelve cada vez más profundo y se encuentran más resonancias. Sí, sí. Y hablando de la dramaturgia, ¿no? De que, bueno, el proceso, me estás comentando que es similar, que no haces un distingo y que encierra esa cosa que uno tiene adentro, ¿no? Así, ¿qué es para vos, María Rosa, escribir teatro? Es decir, ¿qué significa sentarte frente a la hoja en blanco o a lo mejor frente al grupo independiente que va a montar tu obra y decir, voy a escribir teatro? Bueno, siempre surge de una necesidad. Yo siempre digo que los que escribimos o hacemos teatro o actuamos o dirigimos, realmente es nuestra forma de vida. Es como respirar, no podemos concebirnos de ninguna forma sin hacerlo, al menos eso me pasa a mí, ¿no? Yo siento que el teatro es parte fundamental de mi vida y me produce la misma cosquillita que actuar, que dirigir, con la diferencia de que, bueno, la hoja en blanco, sentarme frente a la hoja en blanco, que es un ejercicio y que es un trabajo, tal vez me implica establecer cierto orden, pero apenas empiezo con la primera palabra ya me dejo llevar y realmente paso a formar parte de otro mundo. Si tenés alguna metodología, es decir, ¿empezás de la misma manera siempre o cada obra te requiere un procedimiento y una específicamente diferente? ¿Cómo es esa aproximación tuya a la escritura? Es decir, ¿cómo haces? A ver, contanos. Mira, generalmente, la mayoría de las veces parto o de algún sueño, de alguna anécdota, Ah, que algo que me pasó y que me impactó profundamente, de alguna imagen, siempre de algo que de alguna manera produce un encuentro entre el mundo exterior y el mundo interior. Es claro. como un pequeño estallido, una chispa. Extrañas o raras veces puedo hacer una especie de esquema, no tengo claro a dónde voy a ir a parar, y eso me encanta porque siento que tengo la posibilidad, bueno, de dejar abierta la puerta o la ventana, o las ventanas, para que aparezcan los personajes. Bueno, tanto vos como yo fuimos alumnas de Mauricio Cartum, el poder de la imagen es muy grande. Bueno, yo desde mi formación como artista visual también fue muy importante para mí la imagen. Qué sé yo, Gastón Bachelard es uno de mis Claro. filósofos, pensadores indispensables. Trabajé mucho también con Gastón Breyer, muchísimo Sí, sí, tiempo sí, con el maestro, estuve más de 10 años a su lado, y la claro. verdad que ahí también generé como una especie de pequeña teoría sobre el espacio como generador de historias dramáticas. Entonces creo que este encuentro entre el adentro y el afuera, entre las imágenes que se producen en el exterior y que después repercuten de alguna manera en mí, es el origen o la semillita de todo lo que viene después. Y como te decía antes, de pronto puede ser, no sé, una vela encendida o, no sé, o un incendio en el campo, pero eh, o el encierro en la ciudad, o el encierro eh, en el horizonte abierto. Sí. Hablando del campo, ¿no? Hay una obra tuya que es que surge de una famosa historia de la región de ahí de donde vos vivís o por ahí cerca, ¿no es cierto? Que es la famosa Mercedita, esa pieza musical que creo que tiene una trascendencia mundial, que ha llegado a muchísimos públicos. Y me interesaría saber, porque justamente decís mirarse en el territorio, ¿no? Es decir, estas Merceditas de tu territorio, ¿cómo fue que abordaste y cuál fue tu propuesta o tu deseo al encarar esa historia de ese personaje tan querido y tan entrañable para los argentinos, ¿no?
Claro, bueno, mucha gente no sabe que Merceditas nació en Humboldt. Ella fue la inspiradora de Sixto Ríos, y en realidad lo que a mí me produjo así como el primer ímpetu para escribir sobre ella fue precisamente un recuerdo de infancia. Yo estaba sentadita en la puerta de la farmacia de mi tío. Habré tenido 8, 10 años, y veo llegar a una mujer, imagínate, te estoy hablando de hace Buen 50 años. tiempo. No digamos cuánto. Y la veo llegar, en aquella época, en el año 68, una mina, en una moto Puma roja. Ella vestida toda de cuero negro, con unas botas rojas, una vincha roja, y el pelo negro, largo, teñido, se notaba que era teñida, los labios rojos. Yo pensé, ¿quién es esa mujer? Porque me quedé profundamente impactada. Y me dice, esa es Mercedita. ¿Qué Mercedita? La de la canción, vive con 40 gatos en el campo, con su... Esa imagen para mí fue impresionante, y cuando yo decido escribir sobre Merceditas, es esa la imagen que me gana. Por supuesto que después hice todo un trabajo de investigación, tuve entrevistas con ella. Cuando nosotros hacemos el grupo de los 10, que es mi grupo, que ya este año vamos a cumplir 27 años de trayectoria, y a pesar de que anduve dando vueltas por el mundo, no por el mundo, por el país, pero siempre lo sostuve. Con ese grupo hicimos la historia de Merceditas, y bueno, allí hasta ella nos acompañaba en las funciones, le pedimos permiso y me dijo, sí, hablen de mí, pero me llevan. Así que la llevamos de gira, y había un momento de la puesta que fue dirigida por Marcela Cataldo, una directora santafesina, en donde mucha gente se sentaba, como era una puesta en forma de H, entonces había público de cada lado, y ella siempre estaba. Entonces la gente por ahí me veía a mí haciendo el personaje de Merceditas, y ella salía detrás. Así que era muy fuerte, porque se mezclaba un poco la ficción y la realidad, y bueno, y el pueblo, para el pueblo fue toda una conmoción, venía mucha gente de todos lados, porque a ver la obra y a verla a ella, ¿no? Era como tener un poco ese mito o esa leyenda en vivo. Claro, claro. Claro, es fantástico, es decir, poder contactar y poder tenerla presente, ¿no? Abrevar en su propia vida y además compartir la experiencia de la escena, del acontecimiento teatral. Es maravilloso, es un privilegio que tenemos a veces algunas dramaturgas que vivimos en el interior de tomar contacto tan así estrecho, ¿no? Y a propósito de tu grupo, María Rosa, que decís ya 20 años, ¿no? ¿Tus obras estrenaste con ellos, estrenaste con otros grupos? ¿Cómo fue ese proceso de la directora, actriz y dramaturga y el grupo, ¿no? Bueno, en realidad yo empiezo a escribir como docente, adaptando cuentos, adaptando obras que por ahí no reunían la cantidad de personajes que yo tenía en mis grupos de teatro. Entonces las primeras experiencias fueron estas, de adaptar para poder trabajar con mis grupos como directora. Mis primeras experiencias como dramaturga, ¿no? Claro. Y como directora a la vez, un poco se cruzaron esas dos experiencias, pero yo originalmente siempre empecé en el teatro siendo actriz. Claro, Pero así te conozco, de ahí te conozco. Sí, la directora le fue ganando un poco a la actriz, por eso fundé el grupo de teatro infantil, fundé este grupo de Humboldt, que te decía, vamos a cumplir 27 años ya. Después sí, también estuve dirigiendo en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, porque un poquito nómade, yo me fui a los 17 años de acá, en el año 76, que era durísimo, pero bueno, me fui a Santa Fe, hice un poco de teatro a sottovoce, porque no se podía hacer de otra manera, tomé algunos talleres, fui tiritera también en mi primera época, y bueno, el teatro me tomó y nunca más me soltó. Y después fui
fui variando estos roles, que de alguna manera a veces se cruzaban. Siempre sí traté de no dirigir y actuar. Eso sí, siempre necesité como una mirada exterior, pero muchas veces en las obras que yo escribía actuaba, o muchas veces dirigí las obras que escribía, pero traté de no unir la actuación con la dirección, ¿no? Pero lo demás, bueno, sí, mucha melange. Sí, y en esas tres que comparten tu yo, ¿no? Es decir, la escritora, es decir, la dramaturga, la directora y la actriz. ¿Cómo se nutren ambas, las tres, digamos? ¿Cómo se nutren de lo que escribe, de la que actúa, de la que dirige? ¿Cómo va pasando esa línea de la dramaturgia ahí? Bueno, no, lo que más me moviliza, digamos, es que yo creo que todo lo que he volcado en la dirección ha pasado primero en mi cuerpo como actriz. Y tengo como esa sensación, ¿no? Salvo raras excepciones, creo que todos los que dirigimos transitamos la actuación. En un momento llega como la necesidad de hacerlo. Yo no me lo había planteado, en realidad la primera vez que dirijo fue para una obra infantil y ahí descubrí como esa beta mía y la verdad que me entusiasmó muchísimo. Y la escritura fue naciendo como naturalmente, porque cuando yo era niña, mis grandes pasiones eran escribir, actuar, dibujar, y siempre recuerdo que, bueno, cuando estaba indecisa con qué carrera seguir, cuando había terminado el secundario, nosotros acá, yo me recibí de perito mercantil, que era lo único que se podía hacer en este pueblo, y a los 17 me fui a estudiar y sabía que yo quería estudiar teatro, pero en esa época no había en Santa Fe, era hija única, mis padres no me dejaban irme más lejos, vos elegís algo que esté en Santa Fe. Así que estaba indecisa entre la literatura y las artes visuales, y creo que por suerte me incliné por las artes visuales, porque si no hubiera sido tan autocrítica que no me hubiera permitido o no me hubiera permitido mostrar lo que escribía, o escribir teatro así como concierto de esparpajo, ¿no? Sí. He visto que tenés varios trabajos escritos en coautoría con otras autoras, con otras dramaturgas. Contanos un poquito cómo es esa experiencia, porque uno generalmente piensa que la dramaturga se encierra frente a la computadora, le mete dedo y escribe, ¿no? Entonces, ¿cómo es escribir con otra? ¿Escribe un pedacito cada una? ¿Se conversa y después se escribe? ¿Cómo es eso, María Rosa? ¿Cómo es? Contanos. La primera experiencia así de coautoría fue con Patricia Suárez, que me invitó a escribir, cuando habíamos viajado juntas en el 2005 a un concurso de teatro de humor organizado por Hugo Sacosia. Bueno, las dos habíamos sido galardonadas, entonces en el largo viaje nos pusimos a charlar de algunos proyectos que teníamos y Patricia me propone que escribamos juntas. Y la verdad que fue una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora. Ella ya tenía la experiencia de haber escrito en coautoría, pero para mí era la primera vez. Escribimos 5 obras juntas, en esa época, así en 2 años, escribimos La Bámbola, Rotterhimmel, Sur Café, y 2 obras más que ahora no me acuerdo. Pero después la conozco a Laura Cotton, a Raquel Albeniz, y también empezamos a escribir juntas, más otra chica que es profe de literatura de aquí de Humboldt, también con ella escribí, y la verdad que con cada una los procesos eran diferentes. Con Patricia sí armábamos una especie de esquema de la historia, y después una empezaba, por ejemplo, a escribir la primera escena y dejaba el final de esa primera escena para la otra. La otra tomaba el final de la primera escena y escribía la segunda y dejaba el final de la segunda. Como una especie de cadáver exquisito, pero de 2 o 3 páginas. Con Laura también, con Laura escribimos juntas
también con Patricia, las tres, con Raquel Albeniz las tres, Laura, Raquel y yo, y bueno, y con Laura también otras, entre las dos. Tal vez con Laura, que habíamos escrito Hotel de Inmigrantes, que escribimos El Misterio de las Lilas, nos dividíamos las escenas. Ahí sí era como otra metodología. Y después nos encontrábamos y buceábamos un poquito en los enganches de esas escenas. Pero la verdad que todas mis experiencias, bueno, a mí personalmente, si bien me gusta mucho escribir en soledad, pero me gusta muchísimo trabajar con otra gente. Me gustan los grupos, siento que es enriquecedor y creo que en estas épocas cada vez más. Yo siempre me aferro a esta frase, solo podemos mirarnos en el otro, y no concibo el teatro de otra manera, así que, de hecho, cuando escribo en soledad, también me aparecen esos otros, que de alguna manera me siguen conectando con lo que es un trabajo grupal, cooperativo, y que tiene que ver mucho también con mis orígenes en el grupo de grupo independiente, ¿no? Que yo siempre lo he sostenido a pesar de los lugares en donde he vivido, siempre sostuve como estos principios sesentosos quizás, pero del teatro independiente, que yo siento que son nuestro baluarte, y que nos pueden sostener, estemos donde estemos, en una gran ciudad como Buenos Aires, en una metrópoli enloquecida, o en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes, donde yo siento que se pueden hacer cosas de la misma magnitud que las que se pueden hacer en las grandes ciudades. Sí. Veo que tenés muchas obras o varias obras, ¿sí?, hechas por otros grupos independientes. De hecho, hay alguna gente que conozco que hizo Un Simio Oscuro, gente del sur de la Patagonia, y que después creo que le escribiste en la segunda parte Un Simio, claro, ¿eh? Contame un poquito cómo es esa relación tuya con los grupos, cómo llegan tus obras a los grupos, las editás, se las mandás, te las piden, las ven hechas por otro grupo y te las piden. ¿Cómo estás en contacto vos con los directores y los grupos del interior sobre todo? Hay varias obras mías editadas, pero especialmente en el caso del Simio Oscuro, que es un caso extraordinario. Yo sé que algunos de ellos están viéndonos en este momento. Sí, sí. Se cumplieron 15 años de hacer funciones del Simio Oscuro. Este año brindamos virtualmente con los 3 actores de Chitoletti y de Neuquén, brindamos virtualmente festejando los 15 años en abril, porque en el 2005 se había estrenado Un Simio Oscuro precisamente en este concurso de teatro de humor que yo te decía que organizaba Sacosia, y ellos estrenaron, sí. Y nunca en 15 años dejaron de hacer funciones. Recorrieron el país, hicieron giras. De hecho, hace 3 años atrás, Javier me dice, no, cuando cumplieron 10 años yo viajé a Neuquén. Hicieron una función a sala llena, fue impresionante, muy emotivo. Me dice Javier Santanera, che, vas a tener que escribir la segunda parte, no tiene esto, ya no podemos seguir haciendo la misma. Así que bueno, motivada un poquito por la necesidad de los actores, y bueno, entusiasmada, porque además son actores y directores fantásticos, también del interior. Escribí, la primera se llamaba Un Simio Oscuro, entonces la segunda sumé a una mujer, porque eran 3 varones los protagonistas, en la segunda aparece la mujer, y la obra se llama El Simio. Claro, se me apareció la gata, se subió a la mesa. Así que bueno, y entonces empezaron a hacer las 2 obras. Un Simio Oscuro, por ejemplo, vinieron a Humboldt, hicimos un festival de teatro en Humboldt, y ellos vinieron trayendo, hicimos la primera función, Un Simio Oscuro. Intervalo, la segunda función, El Simio, claro. Y llenamos la sala, era impresionante, venían no solo del pueblo, sino porque además estaba inspirada
también en un grupo folclórico de aquí. Ah, Así claro. que tuvimos una gran convocatoria en toda la región, digamos, y ellos recorrieron el país, porque la verdad que lo que hicieron con esa obra es maravilloso. Y después sí me pasa que hay gente... Tomate un poquito de agua, tomate un poquito de agua. Aguantame. Un simio oscuro, una de las obras de María Rosa Pfeiffer, con quien estamos en esta entrevista en la colectiva de autoras, uno de los que participa de ese espectáculo es Javier Santanera, un querido amigo de la Patagonia que también anduvo por aquí haciendo teatro por Chaco, ¿no? Sí, también lo tuvimos a Javier por acá y la pandemia nos pinchó una gira que iban a hacer por Misiones y bueno, no, la pandemia hizo que no pudieran venir, entonces no los pudimos recibir, pero estábamos esperándolos ya con una obra para niños y bueno, con toda su producción artística también, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto del teatro, María Rosa, no? Es decir, vos ahí en Humboldt, Javier Santanera allá, ¿no? Y toda su tropa, y bueno, uno se contacta y recorremos y nos transmitimos nuestras vivencias y ponemos en escena nuestras cosas, ¿no? Es decir, la riqueza inmensa que tiene nuestro país y que nosotros los que estamos en el interior la disfrutamos porque vivimos viajando. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Querés terminar de contarme la historia? Porque o Eh, ya terminó. no, no sé por, no, andaba con esto de que de un simio oscuro, la segunda parte se llamó El simio, claro. Y ahí incorporamos también a una mujer en el elenco. Ahora me están pidiendo que escriba la 3, pero les dije que esperen un poquito a envejecer, porque si no, los personajes no tienen evolución. Tomando el territorio nuevamente, ¿no? Es decir, ¿cómo sentís esta nueva relación que empieza a verse y cada vez más de las dramaturgas? Estamos en una colectiva de autoras, ¿no? De las dramaturgas poniéndonos en vigencia, visibilizándonos con toda la temática femenina. Es decir, ¿vos pensás que hay una diferencia entre la forma de escribir de un hombre y la forma de escribir de una mujer, por ejemplo? ¿Se puede detectar eso? ¿Alguien leyendo puede decir, esta obra escribió una mujer? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, de hecho, formar parte de esta colectiva realmente es maravilloso. Sentir que somos cada vez más y que nos estamos apoyando en esta búsqueda y en esta reivindicación tan importante. Y sí creo que hay una forma femenina. Y no es por feminista, no Ujú. soy posición extrema feminista, pero sí creo en un mundo femenino y en un mundo masculino, eh, más allá después de quien lo habite, de cuál sea el género, no tiene que ver. Pero sí creo que se puede detectar en una escritura si es de mujer u hombre. ¿Te parece que es un territorio a conquistar el de la Eh, dramaturgia, digo, ¿no? sí, sí, a ver, sí, yo creo que hace mucho, o sea, no hace mucho que se nos está conociendo, hace mucho que escribimos. Eh, y tal vez 20 años atrás yo no era consciente de lo que significaba que nosotras estuviéramos escribiendo. Formar parte de la colectiva y estar dentro de este paradigma en este momento nos hace tomar conciencia de lo que quizás hacíamos años atrás eh, y que ahora sí nos empodera de alguna manera y nos sitúa en el lugar que realmente nos corresponde. Eh, yo creo que no, hay lugares por conquistar, por supuesto, claro que hay lugares por conquistar, pero creo que no tiene que ser enfrentándonos, tiene que ser abriéndonos el espacio que nos corresponde y dándonos ese lugar.
Y vos Eh, como, perdón, ¿sí? Vos como dramaturga, en toda tu carrera que empezó hace muchos años y que fuiste cada vez expandiéndote más como dramaturga y siendo cada vez más reconocida también por tus pares y por los grupos de teatro, ¿vos sentiste en algún momento o sentís que hay una discriminación o un dejar de lado porque sos mujer? Es decir, ¿tu género determinó alguna cuestión en esto de la dramaturgia, el teatro? ¿Hay alguna diferencia entre dirigir, actuar y escribir, por ejemplo, para ser mujer, por ser mujer? no, hubo un momento quizás hace unos años atrás en donde sí, tal vez en algunos concursos, en algunas convocatorias, no se nos tenía en cuenta. Y yo tal vez era un poco ignorante de eso, ¿no? Después con el tiempo sí, lo fui descubriendo, más que ignorante, quizás un poco ingenua. Pero ahora creo que hemos ganado mucho espacio y la verdad que no siento eso, sino todo lo contrario. Siento que desde los lugares donde me han convocado hay una gran apertura y nos están eh, valorando mucho más. Por supuesto que sigue siendo en algunos lugares, sigue siendo espacio a conquistar. Y creo que Sí, también tiene que ver mucho con lo territorial, con los lugares del país. Nosotros sabemos que por ahí el norte es un lugar mucho más patriarcal, en donde cuesta mucho más, mientras que el litoral viene como siendo más amplio, desde hace tiempo ya. El centro, el sí. litoral, pero el norte de nuestro país tiene una impronta muy patriarcal contra la que yo creo que hay que pelear mucho más todavía, ¿no? Eh, hablando de territorios. Sí, sí. El, es notable eso, ¿no? Es decir, algunas culturas un poco más antiguas o lugares, territorios donde se asentó hace más tiempo esta libertad, digamos, de nuestra Argentina, ¿no? Es considerarnos un país y todo lo demás. ¿Cómo se nota eso en los lugares por ahí más que fueron conquistados más recientemente, ¿no? Es decir, acá en el NEA nosotros sentimos esa diferencia, ¿no? Es decir, cómo no nos consideramos las dramaturgas que no podamos tener nuestro espacio, nuestro territorio, ¿no? Es decir, la dramaturgia es nuestro territorio y si bien estamos en la colectiva autora y tenemos las del NEA también una colectiva, es fundamentalmente para que la gente sepa que la autora también escribe, ¿no? También puede ser mujer la que escribe, no necesariamente son hombres, ¿no? Lo que tengan que escribir teatro, por ejemplo. Yendo a eso justamente, ¿no? La escritura, es decir, tenés la idea, escribiste la obra, o sola o acompañada, y luego, ¿cómo llega una obra a imprimirse? ¿Cómo haces o de qué manera posicionás tu trabajo para que publiques? Porque la publicación me parece que es como asegurarse la continuidad de que más allá de que uno ya no esté en este mundo, la obra va a continuar caminando, ¿verdad? Si está en un librito, ¿no? ¿Cómo haces eso, María Rosa? Contanos a ver qué estrategias tenés para lograr ese objetivo. Bueno, en realidad yo nunca había soñado con publicar y las primeras publicaciones llegaron de la mano de premios. Eh, y ahí le tomé el gustito. Pero bueno, sí, tuve varios premios Argentores, que incluían la publicación, premios del Instituto Nacional del Teatro, y después, bueno, la posibilidad de comunicarme con algunas editoriales que tenían que ver también con mi propio trabajo, como la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí publicaron una obra infantil, Viaje al Corazón, pues, publicaron la trilogía Madre e Hija, de obras que se habían estrenado en Buenos Aires. Bueno, eso también tenía como su colorcito ahí, porque el hecho de que yo hubiera pasado por Buenos Aires me daba como otro target acá. Que no Sí, debería ser, pero es. De alguna manera, para mí la experiencia de Buenos Aires fue muy importante porque aprendí muchísimo,
porque produje muchísimo, pero me dio como una sobrevaloración al volver a mi lugar. Bueno, por eso de hecho te decía, se publica en la UNL, luego después de estrenar una obra mía que tuvo mucha trascendencia acá en el pueblo, que se llamó Sangre de Carnaval y que trató el tema de un femicidio, me conecté con una editorial de Rosario, de Liliana Ruiz, y esta editorial es la que publicó 4 obras mías que también fueron dadas a conocer. Bueno, y en su momento Hugo Sacosia también, gané 2 concursos de teatro de humor, y Hugo, que se encargaba de distribuir los libros por todo el país, bueno, también hizo que mis obras llegaran. Por otro lado, la editorial Luongo, en Buenos Aires, publicó también una obra infantil y un cuento infantil, así que se fueron como sumando y se daban como naturalmente, ¿no? Pero bueno, es cierto que es muy importante tener el libro, porque da como la posibilidad de decir, bueno, acá está y puede seguir viajando. Sí, tener un libro, tener un hijo. ¿Tenés hijos, María Rosa? ¿Cómo es tu entorno familiar? Contanos un poco. ¿Ya sos abuela, no todavía? ¿Cómo es? Una de 34 años y otra de 18. La de 34 tiene 2 niñitos, de 8 y de 5 años, y a los que extraño muchísimo porque no los veo desde enero, están viviendo en Córdoba y no puedo viajar. Y en este momento estoy con mi hija menor, con la de 18. ¿Y cómo congenias el trabajo artístico con tu vida, ¿no? Es decir, de qué manera vas, ahora ya están grandes, ¿no? Pero ¿cómo fue toda esa etapa cuando tenías que actuar, dirigir, escribir en un momento de paz y silencio y las criaturas dando vueltas? ¿Cómo fue? Con mi hija mayor, Bárbara, ella me acompañaba mucho al teatro. Eh, de hecho fue actriz también, pero desde chiquita me acompañaba y era, les tiraba la letra a las actrices, a los actores. De hecho actuó en algunas obras también. Y después con mi hija menor, yo escribía cuando ella dormía, o a veces ella jugaba y cantaba, y yo estaba en la computadora, y ella me decía, ¿en qué nuevo proyecto estás, mamá? Y jugaba, y jugaba con sus amigas, y decía, bueno, vamos a tener un nuevo proyecto, y hacía que se sentaba a escribir en la computadora. Pero bueno, sí, siempre traté de seguir estando presente, y de que la mayor me acompañó un poquito más, la menor se resistió, pero de alguna manera me hizo un espacio también y me hice un Claro, espacio para seguir trabajando sí. en esto. Y Sin esa, descuidar, mis nietos han inspirado varias obras infantiles y varios cuentos, así que pienso mucho en ellos también cuando escribo. sí, esa relación con los hijos, ¿no? ¿Alguna vez tomaste alguna situación o algún texto que se les haya escapado, que hayan dicho o que te dio vuelta la cabeza? Varios, de mis hijas, de mis nietos, de mi madre, bueno, de hecho escribí varias obras en donde hay textos que son textuales de mi madre, donde si bien traté siempre de que la ficción predominara sobre la realidad, pero había textos que eran maravillosos, así tomados de su boca, de recuerdos que yo tengo de ella, y que eran disparadores maravillosos, y que bueno, muchos
quedarán impresos por siempre. Y que se repitieron, además hay una obra que se hizo muchas veces, que se llama Sobre un barco de papel, y se hicieron muchas puestas en distintos lugares del país, y que realmente me fascinaba ver cómo, cómo se convertían en obras diferentes, ¿no? En Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe. Sentía que esas palabras de mi madre cobraban un valor diferente según el director, según las actrices, y eso realmente es muy movilizador. Porque bueno, porque uno se da cuenta después, con el tiempo, de que se vuelve algo universal, ¿no? De que esas palabras resuenan en otra persona, tal vez de una manera distinta, pero que tienen un origen parecido en algo esencial que nos une o nos identifica a todos. Sí. Y cuando tus hijas o tu familia ven las obras, van a verlas, ¿no es cierto? Los estrenos, algunas funciones están ahí, y detectan esas frases o esas palabras o eso que les hace acordar a sí mismos, a sí mismas. ¿Qué comentan? ¿Qué te pasan factura? ¿Qué te dicen? No me pasan facturas. No, tampoco es tanto, ¿no? Por eso te digo, las mayores facturas podría habérmelas pasado mi madre, que ya no está. Y después las otras facturas, que sí pueden tener que ver con alguna pareja, ya no la tengo. Así que las facturas no serán cobradas. Pasaron a formar parte de patrimonio cultural, de mi patrimonio cultural. La historia. Sí. Pasa esta frase, bueno, esta frase no tengo que olvidarla porque es para una obra. Entonces voy anotando algunas cositas. Y Sí. digo, será para algunas futuras obras. De todos modos, siempre trato de esperar que pase el tiempo. Que pase el tiempo, no puedo escribir inmediatamente cuando algo me está azotando, sino que Sí. necesito más distancia, y eso después vuelve de alguna manera pincelado con la poética, ya habiendo perdonado, ya habiendo olvidado, ya habiendo sanado, pero vuelve a tomar otro color. A releer, ¿no? Un poco también. Sería como una relectura que uno hace de una misma, ¿no es cierto? Es decir, Totalmente. aprovechar esas circunstancias y, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo siempre digo que el arte para nosotros es de alguna manera es la posibilidad enorme y valiosísima de poder exorcizar nuestros demonios y concretar nuestros ángeles. Entonces, somos un poco privilegiados quienes trabajamos con el arte, en cualquiera de las Totalmente. áreas, porque tenemos esa posibilidad de dar vida, o de sanar, o de hacer catarsis, por supuesto, con muchísimo respeto, digo, hacer catarsis, pero a través de una profesión, eh, sobre todo teñida de lo poético, o con la responsabilidad inmensa que tenemos de manejar la metáfora. No me refiero a la catarsis como un vómito de lo que nos pasa, sino sin perder nunca la enorme responsabilidad de que la palabra que estamos Ujú. pronunciando o escribiendo genera mundo. Sí. Tomando un poco lo que decís, ¿no? Del valor de la palabra y la responsabilidad que una tiene por usar las palabras y tener que elegirlas y colocarlas de una manera tan particular en cada una de las obras.
¿qué relación tenés con la nueva dramaturgia, ¿no? O la dramaturgia de las nuevas autoras, de las jóvenes, de esta posmodernidad? Es decir, ¿qué mirada tenés? ¿Cómo te colocas con eso? Mira, yo tengo una mirada muy abierta. Eh, Realmente vi trabajos que me movilizaron muchísimo, con los que yo no comparto formas de escritura, pero que me producen un gran asombro y también siento que aprendo muchísimo de ellas. He visto trabajos de directoras jóvenes, tanto de directoras y dramaturgas jóvenes, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, y la verdad que siento que es un aporte muy importante, que son otras miradas, que tienen que ver precisamente con otra edad, con otra manera de estar paradas en el mundo, y que siento que para nosotras es un gran aprendizaje. Y creo que también esto de ver el trabajo de las demás hace que uno se replantee el propio, y de últimas terminamos estando todas en el mismo mar, y tomando olitas de cada una que nos revivifican, que nos hacen instalarnos en un lugar un poco más, no de competencia, sino de solidaridad, de aprendizaje y de red, ¿no? Sentir que podemos compartir y abrir nuestra cabeza ante otras miradas. Para mí es valiosísimo. De hecho, me encantaría trabajar en algún proyecto dirigida por alguna dramaturga joven que me instalara en otro lugar. Me encantaría. Sí, está interesante. A vos que te gusta escribir de a dos. Y como cuando se escribe de a dos, como hoy comentabas, ¿no? Es decir, pasa lo mismo que nos pasa a veces cuando escribimos en soledad, que estamos empantanadas y que no podemos darle la vuelta de rosca para terminarla. ¿Ayuda a estar de a dos en esa situación? Y sí, ayuda. De todos modos se producen los empantanamientos también, por supuesto, pero estar de a dos ayuda, claro, porque generalmente cuando hay alguna traba, alguna de las dos siempre encuentra un caminito. Esto se produce como un feedback eh, que hace que uno termine de encontrarle la vuelta. Sí. De hecho, bueno, por más que escribamos de a dos o de a una, yo suelo también consultar muchas veces lo que escribo, no solo con amigas o colegas escritoras, sino también, por ejemplo, hay una amiga mía que es artista plástica y que tiene una mirada muy sensible, que es Raquel Minetti, que seguramente me está mirando, y que siempre tiene algo que aportar a mis dramaturgias. De hecho, ella está haciendo ahora un libro con unas obras mías ilustradas. Las estamos haciendo como una especie de cómics con una de mis obras. Este es un proyecto que me pareció muy hermoso, y bueno, siempre trabajamos en muchas performances juntas, y también siempre estuve cruzada en mis actividades con músicos, con artistas plásticos. Hubo mucha producción de esa grupal, en donde mis roles iban cambiando entre la dirección, la escritura y la actuación, ¿no? Y todo eso siempre fue muy enriquecedor. Trabajar en grupo, para mí, la verdad, es lo mejor que me puede pasar. Sí, sí, sí. Y ahora, María Rosa, ¿en qué estás? Es decir, en este momento de tu vida, ¿qué estás transitando? ¿Estás escribiendo? ¿Estás actuando? ¿Qué estás haciendo ahora? En esta pandemia, ¿no? Pero bueno, con la mirada de que pronto se solucione. Sí. Bueno, terminé hace poquito de escribir una obra que había empezado en enero, y hice algunas revisiones, terminé de escribirla ahora un mes o un poquito más. Después me hicieron una propuesta de pasar a guión cinematográfico, una obra
que se hizo muchas veces y que trata el tema del aborto, de alguna manera tangencial, pero bueno, tiene una mirada muy femenina. Así que estoy trabajando en ese guión y espero sí volver. Sí estuve haciendo streaming con mi obra La Luna y el Pozo, que fue una experiencia, ¿no? Le tenía bastante miedo, confieso, a actuar sin público frente a 4 cámaras, pero fue también muy enriquecedora. Eso fue hace 15 días, así que agradezco también, bueno, a quienes me convocaron para hacerlo. Esas fueron las pequeñas ventajas del unipersonal en las épocas de pandemia. Claro. Podamos volver pronto, teníamos funciones pendientes de Por qué demoró tanto, una obra en la que yo actuaba con Raúl Craig y que escribimos juntos y dirigió Edgardo Dib. También otra obra que quedó medio en suspenso, con una parte del grupo de los 10 de aquí de Humboldt, Becas, la obra de mi autoría. Pero mientras tanto estuvimos haciendo acá con mi grupo y también con un grupo de Santa Fe, radioteatro, experiencias de radioteatro, grabando por WhatsApp y después pasándola a la radio, haciendo también algo de teatro leído, con algo de edición a través de Zoom. Yo me resistí mucho el primer mes, dije no, el teatro es el convivio, el teatro si no es no quiero nada. Y después pasaba el tiempo, y digo, bueno, alguna vuelta encontremos. Di un taller de dramaturgia para mis alumnos, para mi gente de acá, y también para gente de afuera, porque digo, era la manera de seguir estando conectados y de sostenernos, ¿no? Primero me enojé mucho, me cerré, encontré razones para cerrarme, encontré razones filosóficas, de principios. Después dije, bueno, no, hagamos esto porque, por lo menos para seguir conectados y sentir que de alguna manera podemos estar vivos y seguir produciendo desde este lugar que nos toca ahora. Y que bueno, gracias a esto podemos estar haciendo estas entrevistas también, que de alguna manera nos sostienen, nos abrazan, ¿no? Sí, uno va encontrando cosas para reemplazar, pero la verdad que es irreemplazable, ¿no? La presencia en el teatro del espectador es irreemplazable, por más que tengamos buena voluntad y busquémosle la vuelta, pero y eso se extraña, ¿no? El estar en vivo, mira, siempre me acuerdo de una frase que es tan hermosa de Gastón Breyer, que dice, el actor parado ahí, desnudo, desnudando su alma, frente a la mirada compasiva del espectador. Eso solamente se produce en vivo. No es cine, no es video, es ahí, es el cuerpo del actor latiendo y el corazón del espectador recibiéndolo. Ese contacto no se reemplaza con nada, es otra cosa. Es cine, es filmación, pero lo vivo del teatro, lo que nos hace vibrar, es estar ahí tirándonos al vacío. Ahora también de cine, comento también que sí hay un proyecto en este momento en Humboldt en el cual me convocaron como actriz, que también dirigido por Alejandro Carreras, con idea de Claudio Depler, de aquí de Humboldt, donde se rescata la historia de un indio que fue tomado por los inmigrantes y que está en proceso de edición. Pero bueno, es cine. Muchas cosas, muchas cosas. Leyendo tu currículum, vi también que eras, que fuiste en varias oportunidades jurada, como se dice ahora, ¿no? Jurada, que es una tarea bastante interesante y riesgosa, porque una sabe que cuando pone el dedito o la firma, después queda presa de ese veredicto, ¿no?
Y para ir cerrando, María Rosa, entonces, recordando un poco que has sido jurada desde ese lugar tal vez, y mirando un poco hacia el futuro, a las nuevas generaciones, ¿qué, qué les diría a una joven o a un joven que hoy quiere escribir teatro? ¿Qué consejos o qué pautas o qué ayudita o qué le dirías a estos que vienen detrás nuestro, como para que les sirva para algo, ¿no? Bueno, ante todo, leer mucho, estudiar mucho, eh, estar atento, seguir, ver mucho teatro. Para escribir teatro hay que ver teatro, hay que ver mucho. Y hay que leer mucho teatro. Pero sobre todo, al momento de escribir, tratar de ser lo más auténtico posible con uno mismo. Los temas no están afuera, están adentro. Y cualquier rincón, como decía antes, o cualquier imagen, o cualquier sueño, o cualquier recuerdo, pueden ser el disparador, pero tiene que hacernos vibrar. Si eso que nosotros vamos a escribir no sentimos que está latiendo con autenticidad adentro nuestro, nada vamos a encontrar afuera que nos haga escribir algo maravilloso. Lo que se sienta, de verdad, lo que esté muy cerca del corazón, y con la cabeza atenta, con la mirada despierta, pero poniendo el corazón en la escritura y los recuerdos, y desnudándose sin temor, y con mucho respeto por la poesía, por la síntesis, y por la responsabilidad que tenemos de mostrar para que otros puedan verse. Bueno, mi corazón, estamos llegando al final. Fue un placer, María Rosa, encontrarte aquí, compartir este rato, esta charla. Te recuerdo en aquella obra Zapatones con Jorge Ricci, hermosa, jovencita, haciendo de clown. Mira, vos eras toda una revolucionaria, porque en aquella época que una mujer se disfrace de payasa, ¿no? Maravillosa. De muchachito tramoyista, hice. Sí, Jorge era el payaso de Zapatones. Y por supuesto, bueno, yo comencé ahí con el Teatro Llanura, con él, con Jorge, que fue uno de mis primeros maestros. Pero hacía de muchachito tramoyista. Sí. A los 20 años. fantástica, fantástica. Y desde ahí siempre este cariño entrañable hacia todo lo que haces. Nos vimos hace poco en el Guido Miranda con El Pozo, La Luna y el Pozo. Así que, bueno, volveremos a encontrarnos seguramente, ¿no? Gracias a la colectiva por este espacio que nos da, por permitirnos tomar contacto a las autoras, sobre todo a las que somos del interior, que a veces nos cuesta un poco por las distancias, ¿no? No sé si querés dejarnos un último mensaje antes de terminar a todas las que te estamos mirando y las que escribimos, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo formar parte de la colectiva, agradezco muchísimo, sé que por ahí no participo mucho, no quiero ser molesta en algunos WhatsApps que se vuelven muy largos, entonces no opino demasiado, pero estoy siempre atenta, siempre las sigo, creo que es un movimiento muy fuerte, muy poderoso y muy amoroso, que trata de contenernos a todas, a pesar de las diferencias, que las tenemos, por supuesto, pero que apuntamos a un mismo objetivo, y que es sentirnos empoderadas en nuestra condición de escritoras, de dramaturgas, defendernos y hacernos valer. Así que agradezco profundamente ser parte de esta colectiva, agradezco la posibilidad de habernos conectado y de poder hablar un poco de nuestro interior, como dice Gladys, agradezco a Gladys, agradezco a Gilda que han tenido la idea de hacerme esta entrevista, y bueno, y espero también a Gladys por estos pagos, pero por volver a ir con alguna obra